Terminó nuestra primer temporada, y esto son algunos de nuestros mejores momentos. Bienvenidos a este podcast de Ashtanga Yoga Kids. Este está diseñado para tener un espacio dedicado a las infancias, a su desarrollo y la integridad de todo este desarrollo. Para esto vamos a tener a diferentes invitados. Yo soy Itza y voy a estar aquí enfrente de este bonito espacio compartiendo con ustedes y trayendo muchas curiosidades. Soy especialista en yoga para niños con muchas certificaciones, pero lo principal es que trabajo directamente con ellos desde el corazón. Los adultos normalmente llegan buscando el yoga porque se los recomiendan para bajar la intensidad de todo el estrés, de toda la ansiedad, de los problemas del día a día que uno como adulto vive. En cambio, pues los niños no están en ese punto. Los niños más bien necesitan explorar, moverse, porque todavía están en desarrollo y ahí es cuando es importante entender que por eso una clase para adultos no puede ser la misma que para un niño, porque las necesidades son completamente distintas. Los niños no son adultos chiquitos, por así decirlo. Nunca. Entonces, creo que lo importante aquí sería entender que los niños, cuando tú les compartes yoga, es para crear un espacio que les permita explorar, moverse, pero sobre todo que se les enseñe que su cuerpo todo el tiempo les está comunicando cosas. El mindfulness es tener esa conciencia plena, poner todos tus sentidos en lo que estás haciendo, estar en el aquí y el ahora. Eso es el mindfulness, por eso es la base del yoga, ¿no? O sea, realmente tienes toda tu atención en lo que estás haciendo. Y debería de ser la base no solo del yoga, de todo lo que hacemos. O sea, así es. O sea, vaya, tenemos pensadores que es cuando como, cuando duermo, cuando leo. Que son las bases, ¿no? Entonces, es justo hacer eso, dejar nuestra mente multitask de lado y realmente enfocarnos en lo que estamos haciendo, sean cosas banales o sean cosas realmente profundas. Claro. Pero aquí realmente se toma en cuenta lo que el niño necesita biológicamente, que es movimiento, que es estar conectados con una actividad. Entonces, la forma en la que se les da el yoga en la escuela, ¿qué hay detrás? Pues que tenemos niños que se pueden concentrar más conectados con su cuerpo, que bueno, a la par con el método que trabajamos en la escuela, bueno, pues es como pues una bomba, Cuéntales, ¿no? ¿qué método es el que utilizas en la escuela? Trabajamos el método Montessori, donde justo también, ¿no? Es el que el niño pues tenga independencia en su cuerpo, haya control de movimiento, siga una secuencia de pasos, entonces eso también lo está trabajando en el yoga, ¿no? Claro. Y como bien dices, o sea, no nada más es una postura, lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Estamos trabajando con todo este sistema nervioso de los niños, o sea, se están generando toda esta neuroplasticidad, ¿no? Con cada posición de un animalito que hacen, ¿no? Y aparte como la metes con la música y los niños lo disfrutan tanto, ¿no? Pero, o sea, sale de este espacio de la clase o de la escuela y los papás, y más allá de los papás, ¿no? Porque yo misma, ¿no? Las agujetas. Es que acabas tú. Ya, vámonos, y la mochila y no sé qué. Y entonces tú acabas haciendo todo, pero porque la prisa te gana, ¿no? Entonces, yo me he topado mucho con papás que te dicen, no, mi hijo necesita moverse, mi hijo necesita estar, ¿no? Activo. Y el yoga o el sistema Montessori es una burbuja de un mundo que no existe. Entonces, es que, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Sí, pero sí, es a lo que todo nos el estamos enfrentando, a papás que necesitan a un niño súper poderoso, donde sea capaz de resolver, pero también pelee y corra y haga y... Es una serie de ramificaciones, ¿no? ¿Por qué como papá necesitas un niño que esté completamente activo, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad depositada en él para que él cumpla todo eso? Claro. Y de ahí, ahora sí, o sea, tenemos que crear un espacio en donde primero como papás nos demos cuenta que sí, efectivamente vivimos en un mundo que muchas veces nos sobrepasa, pero que es sumamente agotador, estresante y también en muchas ocasiones lo sentimos punitivo, o sea, agresivo hacia nosotros, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo puedo? Y entonces estás como, ¿cómo puedo controlar esa emoción? Porque estás como receptivo y te dicen algo, pero ¿qué?
O sea, solamente estaba preguntando, ¿no? Entonces, primero con papá tienes que darte cuenta que sí necesitas un ambiente para estar tranquilo. A los niños, ¿no? Le pones una postura que represente retar su equilibrio y para que el niño llegue a ese punto, pues va a aprender que se va a caer, que se puede frustrar, pero eso no significa que se tenga que perder en lo que está haciendo, sino que el niño puede aprender a través de su esfuerzo, de su constancia, de escucharse, que puede resolver pues las situaciones que se le van presentando. Y esto lo puedes, porque te pueden decir, ¿y a mi hijo para qué le va a servir en la vida hacer yoga? Porque, ay, sí, muy fácil estar en tu clase, todo a gusto, que el ambiente sea propicio para que el niño esté bien, pero y en la vida real que, pues ese es el chiste, que lo que el niño aprende en su clase de yoga, entienda que lo puede llevar fuera. Que no olviden que el universo de un niño se construye a través de un movimiento, pero un movimiento dirigido, enfocado, guiado, ¿no? Y con esto, bueno, tendrá las herramientas para toda la vida. Para mí, el que se trabaje con los niños seguridad, autoestima y confianza con una buena guía son los 3 elementos clave para tener un futuro, si no idealizado, sí mucho más bonito. Así es. A mí me gustaría compartir, tanto a adultos como a pequeños, que nuestro cuerpo siempre nos está comunicando algo y es muy importante aprender a escucharnos porque nuestro cuerpo nunca va a estar mal. Entonces, no tengan miedo a escuchar, a sentir y sobre todo a observar hacia adentro de ustedes. Siempre los padres a veces nos dicen de que nos protegen porque no quieren que cometamos los errores que ellos ya cometieron. O a veces esos errores son pues a veces necesarios. A veces quieren ahorrarnos ciertos problemas porque es cierto que ellos tienen más experiencia, pero creo que más bien lo importante es escucharnos. Creo que con escuchar en verdad lo que necesitamos nosotros ya hace mucho y no asumir nada o no siempre creer que tienen como la respuesta, porque pues a veces es algo que nos toca a nosotros y que es mejor si nos sentimos escuchados, sobre todo por ellos, que son como nuestro más grande apoyo, y que si no sentimos eso de su parte, pues hay algo que no funciona. No, Como o sea, hay una constante pelea o un constante debate entre ustedes y nosotros en ese aspecto. Y creo que entonces estamos concluyendo en que la escucha por nuestra parte no es la indicada. Los adultos deberían sí escuchar más a los niños y si en el pasado cometieron errores, sí deberían solucionarlos, pero tampoco es como muy obligatorio no volver a tenerlos. ¿Qué pasa? Sí. Yo creo que hay un tema de expectativas muy gradual, porque para empezar no todos somos igual, como dice Max, opinamos diferente, pensamos diferente, aprendemos diferente, y creo que tanto en la escuela como con nuestros papás está como esa expectativa y para empezar ni siquiera nosotros somos iguales todo el tiempo, claro, o sea, vamos cambiando, pasamos momentos difíciles. Entonces yo creo que algo que sería muy útil es como entender y apoyar sin importar como lo que sea que esté pasando, porque a veces se cree que como que hay algo que es lo correcto y aunque nosotros queramos otra cosa que no es necesariamente mala, no se deja como elegir, ¿no? O sea, no se toma tanto en cuenta. Entonces yo creo que como quitar esas expectativas de lo que nosotros deberíamos de ser para los demás. No tengo que ser perfecta y que no siempre tenemos que tener la calificación alta. Y eso cuando lo entienden me gusta que me apoyan y en vez de decirme por qué lo hiciste mal, me dicen un número no define lo que eres. Vas a encontrar a alguien que está igual o peor que tú, entonces no te preocupes, alguien te va a entender en algún momento. Pero tú también si no te abres, si no lo expones, pues no vas a encontrar
a alguien que te pueda entender. Entonces, yo creo que sí trata de buscar a alguien que te entienda y de hacer que te entiendan también. Y de primero de entenderte tú mismo, porque si no sabes por qué eres de alguna manera, si alguien te pregunta, oye, ¿por qué eres así? Pues le vas a decir, no sé, no hay razón. Entonces primero entiende eso y ya después intenta también entender a alguien que, que sea igual o parecido a ti. O sea, bueno, yo diría que no te intentes ocultar porque va a haber personas que son igual que tú o que están pasando peor. Y, y te van a entender, tú los vas a entender a ellos y se puede formar como algo bonito. Y sí hay veces que lo único que quieres es estar en tu cuarto solo, porque es muy difícil. Pero ábrete. Y una vez que encuentres a los tuyos, ya, o sea, tú, si en serio los estás buscando, tú vas a saber cuáles son los tuyos y con quiénes tienes o puedes estar. Está bien ser diferente a los demás, está bien en algún momento no encontrar a ellos que son como tú, pero lo primero es como entenderte a ti, valorarte, quererte, y después con quien tú te sientas confiado, con quien tú creas que compartes tus intereses, tus gustos, abrirte, expresarte. Si no te sientes cómodo haciéndolo con tus papás, con un amigo, pero como siempre saber que va a haber alguien que te va a entender. Los niños están totalmente desconectados, ¿no? Este medio digital, este medio de tener todo en la pantalla, los ha desconectado del movimiento real. ¿Ustedes han notado esta desconexión? En general, las nuevas tecnologías están provocando un sedentarismo pues mayor en los niños. Entonces, bueno, esta es una tarea que debe de ser mejorada desde el hogar, claro, ¿no? Y desde la educación de los padres. Yo en mi trabajo pues no veo eso porque me dedico a justo que eviten este sedentarismo, pero en la familia y en la vida en general sí el uso de pantallas desmedido es una realidad. En donde tenemos niños conectados, pero en realidad están desconectados. Están conectados con los aparatos, con internet, con videos, ¿no? Pero la conexión que ellos tienen con el mundo real, con su entorno, cada vez disminuye más. Entonces, al momento de estar en actividad física, en movimiento, podemos empezar a retomar esta conexión para que vuelva, ¿no? Porque tienen como de repente lapsos en donde los perdemos, que seguramente les ha pasado, en donde les hablas 25 veces y no te tiran, o sea, están como metidos en otro mundo. Entonces, al tener contacto y tener realmente una conciencia real de lo que estamos haciendo del movimiento, volvemos a retomar esa conciencia, volvemos a tomar otra vez ese contacto con la realidad, ¿no? O sea, estar mucho tiempo en el celular y que se encorven, o sea, eso altera mucho la biomecánica de la columna, también obviamente altera en cuanto al cerebro y la vista, ¿no? Pero en cuanto a mi área, altera muchísimo lo que es la biomecánica de la columna. Entonces, y pues también obviamente está mucho tiempo en el celular, claro que sí. Entonces, siento que en cuanto a propiocepción, o sea, están súper mal. A mí me llegan muchos niños con pérdida de motricidad. O sea, no tienen buena motricidad, no tienen buena propiocepción, no tienen buen equilibrio. Estamos con el problema ahorita de México es de los primeros lugares en niños con obesidad. Y una parte también de la inactividad física es pues que ya tienen como problemas en cuanto a que tienen menor cognición, que es lo que hablaban, porque parte de la actividad física pues nos ayuda a esta conexión mente-cuerpo, ¿no? Entonces, no siguen órdenes, no tienen buena concentración, son niños que socialmente, creo yo, son más aislados por esta tendencia a que están más tiempo en pantallas. Sí, hay muchos mitos de que si un niño carga peso, si un niño entrena muy fuerte, no va a crecer mi hijo, bla, bla, bla. La verdad es que eso se ha visto que es mentira. Obviamente, dependiendo la carga de peso que los niños tengan, pues sí va a haber alteraciones en cuanto a músculos, en cuanto a columna, todo eso, pero no a su crecimiento. Lo que se ha visto es que entre más entrenen, la masa ósea
es la que va a crecer. Entonces, eso es súper importante porque entre más uso, el hueso va a ser más fuerte y va a hacer que los niños pues, no se fracturen o no se lesionen, o sea, más difícil. Se ha visto que hay más lesiones en cuanto a malas técnicas, malas posiciones, eso sí puede llevarte a una lesión. Pero cargar peso o hacer algún entrenamiento, pues a lo mejor más de élite, realmente no. Es importante que conozcamos que no existen estudios científicos que digan que esto ocurre, que el crecimiento de los niños se ve mermado o que se ve limitado por entrenamiento de fuerza. Lo que sí es importante es que un niño está en desarrollo, entonces el entrenamiento de alto impacto, o sea, la saltabilidad o el ejercicio o la recepción del salto vertical, por ejemplo, ¿no? Con cargas que no están bien proporcionadas a su nivel de condición física. Eso podría generarles lesiones articulares, musculares, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque existe ya evidencia, los colegios de pediatría y los colegios de medicina del deporte ya te hablan de que los niños pueden trabajar fuerza a partir de los 7, 8 años, con su propio peso, con ligas, con pesas, con pesos adaptados a, inclusive pueden empezar a trabajar ya con pesos integrados, o sea, máquinas, pero supervisado. O sea, no es tanto la cantidad en cuanto a kilos que vayan a cargar, sino en cuanto a técnica, que bien lo comentaba Josué, en cuanto a que sea supervisado y en cuanto a que sea adaptado acorde a las condiciones físicas de cada niño. O sea, mi consejo es que sí, o sea, hay que meter a los niños a deportes, como decía, para diversión, para que los niños crezcan, se fortalezcan, ganen habilidades. Obviamente no presionándolos nunca, o sea, ya que sean más grandes y ellos tengan pues la noción y ellos decidan qué quieren hacer, pues a lo mejor ellos ya se van a intentar a especializar y pues sí, a lo que ellos quieren, ¿no? Pero yo de entrada sí aprendí ahí porque se les dan a deportes, van a generar mucha masa ósea, muscular y Nuestros huesos fuertes. huesos fuertes. Yo lo único que les dejaría como sobre la mesa es que antes de meter a sus pequeños a algún deporte, les pregunten primero si les gusta. Y otra es por qué lo quieren meter. Y me refiero a esto en función a cuántas veces lo van a llevar, a qué actividades y que nunca quiten convivencia con ellos por meterlos en actividades. Bueno, pues yo les recomendaría, sí, que les muestren un poco de un deporte que ustedes conozcan, o sea, o que a ustedes les guste, sí, y que se lo expongan de una manera divertida. Primero que empiecen jugando con él. Y lo digo porque muchos niños llegan al gimnasio porque los papás dicen, es que está dando marmotas en la cama, o es que no se para de colgar en las repisas, o no se para de hacer esto y saltar, y necesitaba ya que hiciera algo que se pareciera a eso, ¿no? Lo cual está bien, porque al final su estímulo del niño al final fue grande y no fue limitado y ahora fue dirigido, ¿ok? Entonces, que tengan esa parte activa, papás. Y bueno, pues en general que sí, que hagan deporte o que hagan ejercicio. Los niños siempre va a ser benéfico para ellos, siempre. Sí, eso, muchas gracias. Pues yo les diría primero que olviden el mito de que la fuerza es contraproducente en niños, que la fuerza es una necesidad biológica, tanto en niños como en adultos, y sobre todo el movimiento. Entonces, que los niños deben de estar inmersos en cualquier deporte, en cualquier ejercicio que les guste, que siempre deben de buscar, pues que ellos se sientan felices, plenos haciéndolo, porque eso les va a traer muchos beneficios, tanto físicamente como pues, psicológicamente, que es lo que estamos hablando. Entonces, se trata de que un niño tenga un bienestar pues completo, cuerpo, mente. Entonces, creo que el mejor regalo que le pueden hacer a sus hijos es meterlos a cualquier deporte que ellos quieran. Parece que hay como, sí, como una falta como de, ¿cómo podemos decir la palabra? Como de acuerdo en relación a cuándo es un sentimiento y cuándo es una emoción. Yo pensaría que
la emoción es la representación de un sentimiento, o sea, no es lo opuesto, es como una jerga que se utiliza indistintamente. Alguien habla de emociones como sentimientos y sentimientos como emociones, pero yo lo pensaría que el sentimiento es el origen de donde va a partir la emoción. La emoción es como la representación de lo que va a suceder, ¿no? Lo comentamos ahora. Si tú estás contento, bueno, la representación puede ser que te pongas maníaco. Maníaco es que te pongas a reírte, a jugar, como los niños, ¿no? Cuando hablamos que andan con esos episodios maníacos que regresan a su estado normal una vez que pasa la excitación y como este momento de exaltación. Pero eso es la representación de un sentimiento que se va a ver reflejado en una conducta. Que a final de cuentas ellos pueden utilizar una misma representación para el enojo, pero el causante de ese enojo o de esa tristeza no es el mismo. Okay. Entonces es identificar de dónde viene, qué está sintiendo, y entonces a partir de eso es como podemos enseñarles en cómo se puede regular el que salga esa emoción, ¿no? Que no es lo mismo que salga de una manera impulsiva, explosiva, a que salga de una manera con mucho más pausada. Pues creo que lo primero es entender que los cerebros de los niños son completamente diferentes en conexiones neuronales a los de un adulto. Las reacciones también van a ser diferentes y los momentos y la manera en la que ellos han desarrollado su manera de reaccionar también implica mucho en qué contextos están. Hay niños en los que sus contextos son muy violentos y saben que reaccionar violento es una costumbre y para ellos está bien. Es algo normal, ¿no? Es su día a día. Y si alguien se acerca a ellos es, ya me vas a pegar, ¿no? Y desde el cuerpo, desde cómo te manifiestas ante el niño, no imponiéndote, no haciendo estos cuerpos grandes y voluminosos, es aquí estoy con una sensación más relajada, identificar, como lo mencionaban hace rato, qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo. No es nada más como, ay, lo veo triste, lo voy a abrazar. Porque si el abrazo al niño en su contexto lo interpreta como me abrazas porque después me vas a violentar, entonces también hay que entrar con mucho cuidado, con mucho amor, que ahora creo que esa es la palabra que más le tenemos miedo, ¿no? El amor. Ya es más fácil hablar de drogas, de violencia, de perder la vida, que de amor, ¿no? Y tendríamos que comprender estos pequeños cerebros que van a hacerse grandes, pero ¿a partir de qué? Validar y poner un límite. Validar la emoción como tal. Entiendo que estás enojado, ¿no? Entiendo que estás frustrado, pero te pongo un límite porque no por eso me vas a pegar, ¿no? Porque ahorita sí se ha visto que un niño enojado se voltea y le pega a la mamá, y le pega al papá, y es así de, ay, es que entiendan, está enojado. Entonces, a mí me parece sí súper importante ponernos a su nivel, ¿no? En función a me bajo y es entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado, estoy validando tu emoción completamente, pero también dentro de tu enojo hay un límite, no me puedes pegar. ¿Qué es esto? Primero creo que como padres reconocer que son valientes por traer una vida a este mundo, pero también hay que ser valientes para mantenerse cuerdos y para mantenerse estables. No le tengan miedo al movimiento, no le tengan miedo a hablar, no le tengan miedo a llorar. Amen la disciplina, pero desde el querer formar gente que sea capaz de hacerse cargo de sí misma. Creo que como la tarea más grande que tienen ahorita los papás en esta generación es devolverles la humanidad, regresarlos a la humanidad. Creo que es un gran trabajo. Otras generaciones lo han tenido difícil, pero en estos momentos de avances de tanta tecnología, regresar al cuerpo, regresar a la mente, regresar al alma, es lo más importante. Creo que sería los 3 puntos que como padres les pediríamos, en mi caso les pido desde el alma, que regresen a esas 3 partes, estos pequeños que van a estar con nosotros mucho tiempo, ¿no? Respetar la emoción, sí, respetarlos a ellos, respetar sus tiempos, pero también desde el respetarnos a nosotros y guiarlos. El poner un límite es respeto para ellos y para nosotros. Entonces, esa es mi palabra para hoy. Gracias. En esta época de tanta oferta, de tanta interacción, de tantos estímulos, me parece que es fundamental que la gente que pueda, que esté a su alcance, que busque terapia. Y no en un sentido de que sea una cuestión que estemos mal, sino al contrario. Me parece que un espacio terapéutico del modelo que cada quien quiera
seguir, está bien, pero es muy importante tener un espacio para pensar, para elaborar pensamiento, para poder hablar. O sea, la dinámica que se arma con cualquier tipo de terapeuta es particular. No existe ningún tipo de vínculo que tenga esa importancia y ese grado de utilidad en el día a día. Entonces, me gustaría así que la gente tomara en cuenta que la terapia no es una cuestión de Estoy mal. de hacerlo porque estoy mal, porque tiene una connotación negativa, porque inclusive se habla, ¿no? Esta cuestión es que yo voy a terapia porque estoy mal. Bueno, o sea, no hay necesidad de eso. O sea, no es ni siquiera... De entrada es como muy complicado decir quién está bien y quién está mal. No hay ni siquiera una media para valorarlo, pero sí creo que una media muy buena es que todo el mundo tenga terapia. Que de repente pareciera que ahora lo más raro es que los niños estén con sus dos papás, ¿no? Sí, correcto. Eso parece ahora lo raro. ¿Y esto les da una ventaja? Yo creo que depende. Yo creo que depende porque los niños pueden vivir en dos espacios diferentes. Aquí la cuestión es lo que pasa en el momento de una separación, la forma en la que los papás lo lleven. Si empieza esto como una guerra campal entre los dos, bueno, ahí no le veo ventaja por ningún lado. Bueno, creo que la empresa más importante que tenemos todos es la familia. Y a veces ya, yo no estoy diciendo que alguien tenga que soportar cosas, porque no lo tiene que ser, pero ahora en nuestro cuidar, nuestro bienestar, muchas veces ya cualquier diferencia puede decir, bueno, ya, me divorcio. Exacto. Entonces ahí es donde, ¿y sabes dónde se nota? Cuando llegan con el abogado a decirle, oye, ¿sabes qué? Ya me voy a divorciar. Ha evolucionado tanto que hoy pueden presentarse divorcios en conjunto, esos son como los más rápidos, y ya las personas tienen como muy claro qué van a hacer, ¿no? Nos vamos a separar así, y cada quien los niños, o ya nos dividimos, y muy trabajado. Ok. Pero esos no son la mayoría, ¿no? Exacto. Entonces, hay quienes de verdad, o sea, ni siquiera pueden hablarse todavía entre ellos, y por lo menos yo siempre los invito a que esta decisión, esta separación sea con conciencia. Y con conciencia no es que yo diga, ay, bueno, ya me separé, voy a ser feliz. No, puedes tú atravesar tu dolor, tu tristeza, hacerte responsable, pero recordar que hay personas que te están viendo, que son tus hijos, y que ellos no son ni adultos ni responsables y que, o sea, no los comuniques, ¿no? Ya no te llevas, o sea, realmente ya no estás con tu pareja. Digo, en este caso que yo también creo que ya se hizo como una hipersensibilidad nosotros ya con tal de cuidar nuestro espacio. Adultos de cristal también. Adultos de que terminó, adultos de cristal, pero es real. Vendemos mucho, o nos han vendido mucho esta idea de, híjole, ¿no? Nosotros tu prioridad, y sí, es verdad, pero ¿a qué grado y a qué límite también, ¿no? Tenemos que tener límites. Entonces, cuando te llegas a separar, nada más quieres molestar al otro. No, porque justo pasa eso, ¿me estás incomodando? Bueno, pues ya, nos divorciamos. Y tú, así es. O sea, ¿en dónde está el momento en donde puedes llegar a un acuerdo, en donde puedes también volverte un poco más accesible ante ciertas cosas que no es que sobrepases como a tu persona, ¿no? O que te dejes en segundo término, pero sí que aprendas a ser un poco más flexible ante muchas situaciones. Pero bueno, eso es hablando como del divorcio en pareja, pero justo aquí el punto es cuando depositamos todo ese enojo en nuestros hijos, ¿no? Para que ellos a su vez también queremos que se enojen con el papá o con la mamá, ¿no? Que los niños empiezan a decirme, es que mi mamá me dijo que le pidiera tal cosa a mi papá, ¿no? Y entonces se vuelven el mensajero, ¿no? Y aparte la exigencia de dile a tu papá que te compre esto porque te hace falta, a mí no me alcanza. Y es como, bueno, es que eso lo podemos resolver entre los adultos, ¿no? No tendríamos por qué utilizar a los niños como ese medio para que lleguen esos mensajes. Pues yo creo terapia. Primero y siempre, primero vayan a terapia antes de que tomen decisiones, pero desde antes de casarse incluso. La terapia siempre va a ser conocerte y poder trabajar tus dificultades previo a, siempre va a ser lo ideal. Bueno, yo concuerdo con él, terapia todo el tiempo, pero bueno, si ya llegaste a este punto en el que has decidido que te vas a divorciar, yo te diría, piensa que lo más importante que tienes de tu matrimonio son tus hijos. Entonces, desde siempre ponlos en el foco
y a partir de ahí toma las decisiones de tu divorcio. Si eres mujer u hombre y no generas ingresos, primero genera tus ingresos, ya después, o bueno, hasta la idea que los tienes que generar para que no estés dependiendo de alguien. Y sobre todo traten de resolverlos a ustedes con acompañamiento de sus abogados y no presenten en medida de lo posible a sus hijos en el juzgado. Eso es lo que yo les diría. Sí. Muchos de nosotros, como papás, como adultos, pensamos que tenerlos en diferentes actividades o llenarles todo el día de diferentes actividades, los vamos a preparar más, ¿no? Les vamos a dar pues más herramientas para el día a día. Puede llamarse idiomas, puede llamarse recreación, porque es necesario el deporte para que crezcan, infinidad de materias extras. Pero ustedes están viviendo la otra parte, que es estrés, que es a lo mejor falta de tiempo para hacer lo que realmente necesitan o lo que realmente quieren. No sé, no me gusta andar corriendo de un lugar a otro, pero me gusta hacer lo que hago. Que me da flojera es al final de las clases, porque es clase, recreo, clase. Y en la segunda clase se me hace súper pesado, porque después de jugar es otra vez volver a lo mismo. A las clases. Ajá. Ok. También pues esa clase y cuando salgo, porque es guardar, ver si no te llevas el iPad, limpiar. ¿Pero eso es como pesado o es estresante? Estresante más bien, porque te están apurando, tienes que guardar más cosas. Es que una vez llegando a la escuela, pues yo he acostumbrado a tener mis clases más pesadas al inicio del día. Entonces empiezo con química, empiezo con matemáticas, entonces como que ya no quiero, o sea, toda la energía que tenía de dormir, ahí se me agotó por completo. O sea, sí se me hace algo muy pesado porque el semestre pasado eso es lo que tenía. O sea, química, matemáticas, después español y así un montón de clases y tenía el descanso a penúltima hora. O sea, si era de que clase tras clase tras clase, entonces para mí eso era lo más pesado. Para mí lo más pesado es, o sea, cuando me toca educación física, porque ahí es donde la mayoría de veces gasto toda mi energía que toma, o sea, que tengo de dormir y así. Y más cuando me toca a las 9 de la mañana, ay, ya no, no quiero tomar. No quiero tomar clase de educación física porque me canso muchísimo. En la escuela tienes como esa impresión. Mira, a mí solo me gusta ir a la escuela por estar con mis amigos, pero eso solo te dura como las primeras 2 minutos y ya al final del día les tienes ya asco. Entonces hiciste... Ok. Y en las actividades extraescolares, pues a mí me gusta mucho más estar así. Porque no es tanto obligación, es más porque a mí me gusta, ¿no? Y tengo mis amigos también allí. Entonces siento que más como tal la escuela, no tanto la tarea. Yo les recomendaría sí hablar con su familia porque a pesar de que esa persona sea empático y pueda pues sentirse mal por su familia, es su vida, es su propia vida y no vale la pena estresarse o estar malhumorado cada vez que hagas esa actividad porque hasta el final pues es algo que te tendría que ayudar a crecer y madurar como persona. Entonces sí recomendaría más de que si tú puedes llegar a un acuerdo, no sé, de que te gusta otra actividad más, pues cambiarla. Pero si de plano no quieres hacer algo, también se vale. O sea, la vida tampoco se trata de estar cosa tras cosa, actividad tras actividad. O sea, sí se disfrutan mucho esos tiempos de descanso. Entonces sí, o sea, mi recomendación sí sería hablar con tu familiar. Te diría que no es tu responsabilidad hacer a alguien feliz. Ella o él puede buscar otra actividad que él incluso lo puede hacer y se puede sentir feliz. No es tu deber hacer que tu familia se sienta pues feliz viéndote hacer algo. Ellos, si es tu familiar, ellos te van a amar y lo van a comprender. Si no te gusta por como tal el deporte, pues sí, no hay de otra. No tienes, pero yo te aconsejaría que buscaras otro, o sea, ¿para qué estar viviendo tú
en malas condiciones para hacer feliz a alguien. Si el alguien que va a estar bien, pues debería ser tú. Claro. Y si no te gusta, más que nada por cómo está allá adentro, yo te recomendaría que buscaras ese mismo deporte, pero en Otro lugar, diferentes circunstancias. otro espacio a lo mejor. Pues yo me cambié como 3 veces de natación y la primera era bastante buena, pero pues ya me quedaba chica. Y la segunda no me gustaba nadita, nada. Pero vi que mi papá le hacía bastante feliz y a mí también me gustaba pues nadar. Entonces buscamos otra y ya. Y Mafer. Pues yo le aconsejaría que hablara con su familia, pues le diría de que pues si no le gusta, que quiera hacer otra actividad y si no quiere hacer una, pues también que le diga, porque pues tampoco si no es su responsabilidad que de esa persona hacer feliz a sus familiares. Aparte, pues si son sus familiares la van a entender o lo van a entender. Hemos desarrollado varias herramientas, ¿no? Estas herramientas responden a que hemos tomado el foco de ver que están sufriendo un bullying exagerado o diferente al que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos que blindarlos con algunas herramientas. Primero, para empezar, el bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying, ¿no? ¿Qué es el bullying? El bullying. En términos generales, el bullying es acoso escolar. Es este acoso que pueden sufrir nuestros hijos por parte de sus compañeros o en ocasiones también por parte del personal de la institución educativa a la que asisten. En términos generales, eso es el bullying. El bullying hace todo lo contrario, no te fortalece. El Sí. bullying te merma, no te fortalece para nada. Para empezar, creo que desde ahí habría que empezar a ver estas cuestiones importantes del desarrollo, por ejemplo, porque se necesita una base segura en todos los espacios, no nada más en la casa, sino también en la escuela. Y justo esta idea de que el bullying te hace más fuerte o ahora somos de cristal o son más débiles Sí. porque no aguantas el bullying, no, estamos justo en todo lo contrario. No, y además también creo una parte, cuando pasa ya es el límite, es decir, el acoso ya se convierte en violencia. Claro. Y entonces, al final, el abuso, pues es parte también del bullying. ¿En qué momento ya nuestros hijos, hijas, están como llegando en ese espacio donde ya tienen que ellos defenderse y su parte de defender solamente es violentar? ¿Por qué? Porque ya están ellos siendo violentados, están teniendo de entrada ya esta práctica violenta, ¿no?, hacia ellos, y su forma de defender no es más que repitiendo lo mismo. Entonces, esos límites ya es donde se están. Exacto, y es que mira, protocolos hay, la SEP está manual de la convivencia escolar. O Ajá, sea, hay protocolos que se deben de seguir, pero incluso en las escuelas no se pueden a veces llevar esos protocolos justo mismo a veces por los papás. ¿Cómo le podemos pedir a la escuela o a los jóvenes, a los niños que tengan una sana convivencia si a veces entre los papás es donde hay conflictos? Claro. ¿No? He conocido historias justo de, empezó el problema entre 2 chicas en secundaria, en un caso que recientemente escuché, y después ya cuando llamaron a los papás pues a esta conversación con los maestros, las mamás terminaron golpeándose. O sea, Ay, eso Dios. terminó en una guerra campal. Oye, culpable. Eso terminó en una guerra campal. Culpable, no me he agarrado a guamazos todavía, pero Lo he pensado. no, es que sabes que yo hago mucho la broma, le digo a mi esposo, le digo, soy la única mujer de 40 años, joven, que neta aborrece a una niña o un niño de 6 años. ¿No? Porque ya le hizo a mi enano, porque ya le hizo a mi pequeño, porque dices, oye, espérate, ¿por qué? Y entonces, sí, desafortunadamente, y es verdad, o sea, sí paso y veo así como, es horrible, ¿no? Pero yo yo sí he tratado de acercarme a papás y la respuesta es, pues así es. Pésima, sí. Pues así es. Sí. Sí, porque también es bien, o sea, yo sé que como papás llegamos muchas veces molestos a la escuela por la cero respuesta que estamos obteniendo por parte de ellos, pero también como parte de un colegio, llamas a los papás y ves la respuesta que ellos te dan y también dices, claro, ahora entiendo todo. Claro. O sea, también esa parte es bien complicada, porque aparte tú terminas dando tratando de hacer algo a favor de sus hijos, tener un acercamiento cuando ellos no te lo están pidiendo, ¿eh? O sea, si ellos llegan a buscarte al consultorio, te puedes descoser. Porque llegaron a buscarte y entonces hay que hacer esto y esto. No, ellos como papás. Pero que llegan a buscarte como para ayuda a sus hijos. Pues yo siempre he creído que la presencia, es decir,
el sí estar no solo en físico con tu hijo y tu hija, sino escucharlo realmente, saber su problemática, investiguen, es decir, no nada más TikTok existe, ¿no? Hay muchísimas fuentes de información de crianza y creo que el saberte, el aprender también de todas estas situaciones, errores que cometas, no nacemos con un manual de ser papás ni mamás, entonces creo que la investigación es fundamental para tener una crianza adecuada a lo que tú quieres, no repetir patrones, porque justamente pasa mucho eso, bueno, hablando de lo personal, creo que no quiero luego repetir ciertas cosas, ¿no? que pude haber tenido de temas yo como familiares con mi hijo. Sin embargo, pues el investigar, el tratarme yo, el cuídense ustedes, es decir, su autoestima como papás, como mamás. No quiero hablar de amor propio porque creo que ya está muy tocado el tema. No, pero es súper necesario también. Sin embargo, sí es importante porque eso lo reflejas a tus hijos y a tus hijas. Entonces, cuídense mucho, investiguen mucho y escuchen mucho a sus hijos y tengan bastante presencia, no solo física. Justo, si en algún momento están viviendo una situación de bullying, existen los protocolos. También es importante ponernos a leer qué es lo que se supone que las escuelas tendrían que estar haciendo según la SEP. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en línea, así, Manual de Convivencia en la SEP, porque es el que rige como todas las escuelas, no importa si sean públicas o privadas, y ahí ven los protocolos. Si identifican que no se está siguiendo el protocolo, hagan algo, porque justo, o sea, tenemos que también como papás tener presente que sí hay cosas que podemos hacer y esto es obligar a las instituciones a que sigan los protocolos porque para eso están, ¿no? Para eso están, para salvaguardar la integridad de los niños, de los adolescentes y si la institución no está respondiendo, ustedes tomen acciones, no se queden quietos porque luego tenemos estas historias de terror donde termina fatal las historias, entonces hagamos las cosas. Si la institución no nos está respondiendo, vamos a movernos de ahí, porque no es el lugar. Tomar acción. Exacto, de acuerdo. Sí, creo que el bullying no es cuestión de género, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy puntual, ¿no? Regularmente es así de pobres de las niñas, pero ¿en dónde están los niños? Que actualmente sí creo que se está, pues, no sé si volteando los papeles, pero ahora los niños están siendo bulleados constantemente por niñas, que eran cosas que antes era así de, o sea, ¿cómo? O sea, a los niños no les va a pasar nada porque son los niños, ¿no? Regularmente ellos son los que atacan. Y ahora es un tema importante porque no es así. Bueno, la nutrición es todo lo que consumimos a través de, puede ser alimentos, pueden ser bebidas, que ahorita las bebidas tienen mucha importancia y no las consideramos como algo que pudiera estar afectando el estado de nutrición de los niños, ¿no? Refrescos, juguitos, incluso el café, si sí o si no, cuánto para los niños y también suplementación, que en ciertos esquemas de dieta pues también se recomienda la suplementación para poder cubrir esos nutrientes que nos podrían estar haciendo falta. Está la deshidratación general, digamos, pero también existe la deshidratación celular, ¿no? Que eso es, por eso es de que a veces tomamos mucha agua y no se nos quita la sed. ¿Por qué? Porque en realidad la deshidratación es a nivel celular. Sí. ¿No? Entonces, por ¿Y eso cómo eso se hidrata a nivel celular el cuerpo? Pasa precisamente con las bebidas para deportistas. Niños que, por ejemplo, después de un prolongado periodo de tiempo hacen actividad física, pues el agua precisamente ya no alcanza la concentración de electrolitos, sodio, potasio principalmente, y entonces hay que cambiar de bebida. Una bebida con una mayor concentración de precisamente estos Los niños electrolitos. pueden tomar justo eso. Sí. Entonces sí se puede tomar, pero supongo que es diferente una bebida energizante, ¿no? Que un electrolito como tal, o sea, un suero como tal. Sí, porque estas bebidas energetizantes tienen estimulantes tipo cafeína, taurina, y eso sí, hay que restringirlas, casi que eliminarlas en la dieta del niño. Esto creo que también se debe al ritmo de vida que tenemos ahorita, que todo es tan acelerado, tan rápido, tan de modas, tan de encajar en ciertos grupos sociales, que esto no, pues porque sin gluten, ¿no? La comida sin gluten. Cuando el niño es un ser humano, es una persona sana,
que necesita de todo porque precisamente va a crecer, se va a desarrollar. No hay que privarlos ¿no? De nada. Ay, esto me dio padrísimo para los niños que son veganos. Ajá. Vegetarianos. Veganos y vegetarianos. La diferencia es que los vegetarianos comen carne, digamos, los veganos nada. Pueden comer lo que lo suplementa a lo mejor el huevo, ¿no? O producto lácteo. Pero su plan alimentario o su dieta es más base en vegetales. Tener una dieta con plantas, bueno, con productos de origen vegetal, y las proteínas también, pero un poco más complementarias. ¿En serio? Sí. O sea, el vegetarianismo va bien encaminado. Sí, porque el plato ideal es el plato, ¿no? Mitad a productos de origen vegetal, el otro cuartito que nos queda cereales, y el otro cuartito productos de origen animal. O sea, no es quitarlos, pero sí reducirlos. Sí. Balancearlos, ajá. Pero aparte, independientemente de la alimentación y hábito, es la herencia o la predisposición que traen los niños, ¿no? Si sus papás o familia anterior son obesos, tienen más riesgo o más predisposición a ser obesos los niños. Pero eso es por hábito, ¿o una herencia cultural también, ¿no? Genético. ¿Es genético? También puede ser genético, ¿O sea, una puedes heredar obesidad. la obesidad? Sí. Pues yo lo que les puedo recomendar a los niños, que vivan su vida, disfruten, jueguen. Es la mejor edad para jugar y cuando tenemos más permisos y todo. Que no se preocupen por las dietas. No se preocupen por dietas. Físico. De verdad. A lo mejor comer poquito, un dulcecito, pero son más ricas las verduras y frutas. Sí, lo mismo. Muévanse en lo que sea, ¿no? La actividad que prefieran, intenten nuevas actividades siempre para ver que sí, que no. Y habrá una en la que digan, pues yo aquí me quedo, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que al final todos sabemos que sí, que no, ¿no? Cierto. Nada más es cosa de ir haciendo cambios poco a poco. Todos tenemos muy en mente que las verduras son buenas, que los productos naturales son buenos. Entonces nada más es cosa de un día de estos animarnos y van a ver que irlo manteniendo se vuelve cada vez más fácil. Ay, claro. Muchas gracias. Mi psicóloga. Me gustaría cerrar con esto que me parece como muy puntual. Como papás, siempre tenemos en las manos como la herramienta más valiosa para hablar con nuestros hijos y es esta forma para decirles las cosas. Muchas veces tratamos de decirles ya no comas esto o ya te pasaste con esto, pero en ocasiones me parece que la forma en la que lo decimos no es la mejor, ¿no? Podemos llegar a ser un poco hirientes o como no tan sutiles. Asertivos. Exacto, como para tratar de comunicarles algo que nosotros sabemos que es por su bien, pero siempre hay que ser como muy puntuales y sutiles en la forma en la que decimos las cosas. Escríbenos y dinos qué temas te gustaría que tratáramos.